¿Qué tal? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Jesús Donaciano Medina García, académico de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en Autlán de Navarro, Jalisco. He dedicado algunos años a esta investigación. Es un proyecto muy interesante que para varios economistas, historiadores, implicó uno de los inicios de la globalización temprana, debido a que se conectaron por primera vez de manera, digamos, directa, vía marítima y terrestre también, a los tres continentes: Asia, lo que hoy conocemos como América, y Europa. Y el cuarto continente, pues hablaríamos del norte de África, que ya había un intercambio entre ese norte de África y el Mediterráneo. Bien, nosotros lo que queremos es identificar los orígenes de esa ruta comercial, cultural, de intercambio que duró 250 años. Ha sido la ruta que más tiempo ha durado. Ha sido la ruta ah, que ha influido no solo en cuestiones culturales, sino en algo tan importante como es la gastronomía. Sabemos que el cereal que prevalecía para la dieta de los asiáticos, pues el arroz; para los europeos era el trigo, y lo que hoy llamamos América, pues el maíz. Sin embargo, estos tres cereales, cada quien por su cuenta, y no los conocían en los diferentes continentes. Pues bien, una vez que los turcos otomanos han tomado el control del paso entre Europa y lo que llamaban las Molucas, o las Islas de las Especies, o Filipinas, después, se cerró el tráfico. Ya no dejaban pasar, ¿no?, a los barcos que salían de Europa. Y en Europa ya había, digamos, conocimientos de la cantidad de objetos, prácticas culturales, herramientas, alimentos que en Asia existían y que en Europa empezaban a ser muy valorados porque eran muy caros, sobre todo las especies. Digamos ahorita unos 300 gramos de especies, era una cifra que ahorita nos parecería absurda. Bueno, lo que sucedía es que en Europa no había. Entonces esos grandes navegantes, comerciantes, pues se atrevían a cruzar todo lo que sería el sur de África, costeando, como le dicen, de cabotaje la navegación. Llegaban a Asia, que en esa época le llamaban la isla de las especies o las islas Molucas, y la travesía era muy larga y regresaban. Los portugueses iniciaron esos viajes. Pero cuando cae Constantinopla y el Imperio Turco Otomano cierra ese paso, pues entonces es cuando para algunos historiadores inicia lo que se conoce como la prisa. La prisa, sí, la prisa en el tiempo, a ver quién llega primero, a ver quién encuentra nuevas rutas para recuperar ese comercio o ese intercambio que se había establecido ya con Asia, y que en Europa estaban muy conscientes de que había cosas verdaderamente incluso más avanzadas que en la propia Europa. Bueno, de ahí rápidamente no voy a hacer un recuento de todas las expediciones, pero sabemos que Juan Sebastián Elcano con Magallanes fueron los primeros que circunnavegaron el planeta. Y aunque actualmente nos suene ridículo o un poco difícil de creer, se comprobó que la Tierra era redonda. Había gente que decía, no, pues la Tierra no es redonda, y bueno, ustedes bien saben que la mitología siempre encuentra una respuesta a todo. Si no existe una explicación convincente, pues la mitología la tiene. Bueno, pues por órdenes del rey Felipe III,
emite una cédula real donde ordena que se haga una expedición que saliendo de lo que hoy conocemos como la playa de Barra de Navidad en Jalisco, en el Pacífico mexicano, que de ahí surja una expedición y que vaya, ¿verdad?, a tratar de llegar a esas islas Molucas, pero por el otro lado, no por África, ¿verdad?, costeando y atravesar, no, sino por el Pacífico. Esa ruta no se había hecho, había habido algunos tres intentos, todos fracasados. De ida salían de Barra de Navidad, llegaban bien, pero el regreso ya no, fracasaban. Fracasaban porque, bueno, después se supo que había una corriente marítima muy fuerte llamada Kuroshibo que hundía los barcos, le llaman arribada. Arribada es cuando un galeón sale y ve mal el clima y mejor se regresa porque va repleto de mercancías con muchísimo dinero y cuando ve riesgos, pues mejor se regresa, ¿no? Pero había unos que no alcanzaban esa meta y naufragaban. Bueno, finalmente en 1564, un 21 de noviembre, sale una expedición de Barra de Navidad. El encargado de la corona, digamos, el gobernante, era Andrés López de Legazpi, y el cosmógrafo, el que le sabía, ¿verdad?, las cuestiones del mar, era Andrés de Urdaneta, una historia que por sí misma sería digna de toda una novela. De hecho, su diario es un diario muy interesante. Urdaneta de joven anduvo allá en las Molucas, cuando los portugueses, allá ya andaban comerciando y conquistando y esclavizando, hay que decir. Estaba joven, Urdaneta, estuvo a punto de morir dos, tres veces. Aprendió lengua de allá. En Filipinas el tagalo es el idioma que se establecía, como aquí decir náhuatl, ¿no? Antes de que lleguen los españoles. Entonces ya Urdaneta viejo se va, no, lo mandan la corona una vez que se fue a España. Ahí arriesgándose entre los portugueses, llegó a España y el rey lo nombra una especie de, le decían oidores, ¿no? Que eran una especie de supervisores, digamos, a que lo que vendría siendo el actual territorio de Colima o Jalisco, él anduviera ahí, verificando cómo iba el proceso de colonización, la repartición de tierras, ¿sí? Las encomiendas y la evangelización, sobre todo, que para ellos era muy importante. Andrés de Urdaneta, ya muy viejito, se fue a recluir a un convento de la Ciudad de México, por lo que ahora conocemos como Coyoacán, y ella quería pasar sus últimos días ahí, pero la corona y el rey tenían otras intenciones. Fueron por él y lo convencieron, por no decir, lo obligaron a que él fuera el cosmógrafo real de la expedición que iba a salir el 1564 de Barra de Navidad. ¿Por qué él? Pues porque otros marineros, etcétera, le dijeron al rey y no a sus súbditos que ese hombre ya había estado allá, que sabía el idioma de por allá y que era un gran cosmógrafo además. Pero don Andrés de Urdaneta ya era un viejito y además él huyendo de todas esas aventuras y esa vida tan difícil, se había vuelto monje, un fraile agustino, y él estaba muy tranquilo hasta que llegaron por él y bueno, se lo llevaron. Esa ruta, porque él sí logró el tornaviaje, o sea, efectivamente era un gran cosmógrafo con experiencia, y bueno, la salida de Barra de Navidad hacia las Molucas, hacia Filipinas, pues ya cuatro o cinco expediciones la habían hecho. El problema, recuerden, era el regreso. Él estudiando como buen cosmógrafo y tenía conocimientos incluso de astrolabios, de aparatos de medición que no había en Europa. Él los había contactado por medio de culturas de origen árabe o chino, mongol. Bueno, con toda esa experiencia y ese bagaje lo aplicó. Legazpi se queda
Filipinas y se regresa a Urdaneta. Y con eso se abre una ruta de 250 años de comercio, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos de Filipinas que no sabemos. Diré solamente algunas, ¿no? Pues todos los derivados de coco, la palabra palenque, las peleas de gallos vienen de allá, por ejemplo, ¿no? Pues eh, muchas especies. La palabra parián sería el equivalente a tianguis. Hay muchas cosas que tenemos de ellos. No sé si conocen la tuba. Allá le dicen vino de coco. Y México también, obviamente, pues exportó muchas cosas. Y se dio entonces ese intercambio ya fluido de entre los tres continentes, ¿no? De aquí de América, los peruanos ya sabían que el galeón en qué fechas partía de aquí para llegar a Acapulco y también ya sabían allá en Manila cuándo llegaba y no les sorprenda el poderío que tiene actualmente China. En esa época se llamaba Galeón de Manila porque salía de Manila, pero el 70% de las mercancías eran chinas y había ahí sedas carísimas, cerámicas carísimas que encontraban mercado ya fuera en la Nueva España, lo que hoy es la CDMX, o directamente en las cortes europeas. Entonces, se establece la ruta, dura 250 años, como siempre con altibajos, ¿verdad? Pero nosotros queremos también identificar qué de esa época subsiste, porque en la actual playa de Barra de Navidad, en encuestas que hemos hecho, en estudios, los habitantes de la actualidad no relacionan en lo absoluto la historia de Manila, la historia de las Filipinas, la historia de Galeón con lo actual. Para ellos en el imaginario uno dice vara de Navidad, ah, sí, sol y playa. Claro, es sol y playa, pero no se imagina, ¿no? La importancia que tuvo en la conformación de esta primera globalización, porque hay un teórico, Bonianini, que es de los que más ha estudiado esto. Él es experto en geopolítica, ¿no? Entonces él lo ve desde el punto de vista de geopolítica. No se queda nada más de que un 21 de noviembre con la brisa de la madrugada surgió la expedición, sale, sí. No, él se va a todo lo que implicó, ¿verdad? Él le llama como ejes comerciales por etapas. Hubo un eje que el estaba por Europa y acá en América Perú tuvo un papel fundamental. Bueno, el ceviche no es mexicano, es peruano. Todo eso se fue con el tiempo, ¿no? Aglutinando. Y nos interesa entonces rescatar para la creación de nuevos productos turísticos esa vieja historia del galeón, esa vieja historia de que ahí en Barra de Navidad hubo un astillero, ahí se construyeron barcos, de ahí salieron las primeras expediciones para conquistar lo que hoy sería la costa oeste de Estados Unidos, por eso los nombres son españoles, ¿no? El pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles, California, San Diego, San Francisco. Esas expediciones salieron de Barra de Navidad. Posteriormente ya llegaron otros, ¿no? Como en la época del Padre Quino. Entonces, lo que queremos nosotros es que se identifique, ¿verdad? Ese intercambio, esa importancia que tuvo Barra de Navidad para nuevos productos turísticos, pero también otro doble propósito, ¿no? Fortalece la identidad de ahí mismo, de la región. Eh, Hemos hecho algunos intentos, sobre todo tal vez con muestras gastronómicas. Una mesa, un stand con puros productos que había en Europa que acá no se conocían. Pues simplemente piensen en los lácteos, ¿no? No había ganado bovino aquí. Entonces, bueno, pues no había carne, ¿verdad? No. Y luego otra mesa temática con productos que había aquí en lo que es el continente americano. Obviamente, pues lo de México al mundo, ¿no? Chocolate, jitomate, el maíz, entre muchas otras cosas. Y el cereal que estaba en Europa, el trigo. Entonces, la gastronomía es un buen ejemplo. Y luego hemos hecho una cuarta mesa, digamos, que ya sería la cocina de fusión.
que es la que actualmente tenemos en nuestro país. No por algo, la cocina mexicana está considerada dentro de las 6 o 7 más importantes del mundo, por esa riqueza y además por los climas que tiene México. Pues eso sería en resumen, muy apretadito, ¿verdad? El Galeón de Manila y los orígenes de la globalización, posicionar a Barra otra vez rescatando su pasado histórico y eso nos da pie para la generación de nuevos productos turísticos. En eso andamos. Gracias.